Yo creo que desde que empezó la serie de Romanos, yo tenía deseos de llegar al capítulo 9. Los capítulos 9 al 11 de esta carta forman una unidad en la que Pablo trata algunos de los temas más controversiales que se han debatido entre los creyentes a lo largo de los siglos. ¿Cuál es el estatus presente de la nación de Israel debido a su generalizada incredulidad? ¿Existe algún futuro para Israel en el plan redentor de Dios? ¿O fueron desechados para siempre por el hecho de haber rechazado a su Mesías? ¿Y qué de la doctrina de la elección incondicional? ¿Es Dios injusto porque en su soberana potestad elige a algunos para salvación? ¿Cómo podemos compaginar la soberanía de Dios con la responsabilidad humana si a final de cuentas nadie ha resistido a su voluntad? Dice Pablo en el versículo 19 del capítulo 9. Mis hermanos, aunque estas doctrinas son importantes, son muy importantes, es necesario enfatizar que el foco principal de atención del apóstol Pablo aquí no es el presente o el futuro de Israel como nación, no es primariamente la doctrina de la elección incondicional. El foco principal de estos capítulos es la fidelidad de Dios a su palabra. Ese es el punto. La fidelidad de Dios a su palabra. Israel era la nación del pacto, la descendencia física de Abraham, a la que se le prometió un Salvador, nuestro Señor Jesucristo. El problema que está en el trasfondo de estos capítulos es que Pablo ha estado exponiendo el evangelio como poder de Dios para salvación, un evangelio que fue prometido primariamente a los judíos. La pregunta es, ¿cómo es posible que Dios haya enviado a su Mesías y el pueblo de Israel lo haya rechazado? ¿No pone esto en juego el poder de Dios para llevar a cabo sus propósitos? Pablo dice en Romanos capítulo 1 versículo 16, no solamente que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, sino que añade a los judíos primeramente. A los judíos primeramente y también al griego. ¿Cómo podemos explicar entonces que durante los días de Pablo la mayoría de los israelitas no creían en Jesús? Y esa sigue siendo la realidad en el día de hoy. Cualquiera pudiera pensar que el plan de Dios fracasó. Y si el plan de Dios fracasó con Israel, ¿cómo podemos estar seguros de que no fracasará con nosotros también? Miren, mis hermanos, si una sola de las promesas de Dios quedara sin cumplimiento, una sola, no tendríamos razones para confiar en ninguna. Si Dios deja de cumplir una sola de sus promesas, entonces es posible que no llegue a cumplir ninguna. Si Dios fracasó con Israel, existe la posibilidad de que fracase con nosotros también. Esa es la dificultad que se encuentra detrás de estos capítulos, como vemos en el versículo 6 del capítulo 9. Pablo dice, pero no es que la palabra de Dios haya fallado, ¿ven? Eso es lo que atormenta a Pablo aquí. O lo que preocupa a Pablo, no es que la palabra de Dios haya fallado. De manera que lo que Pablo quiere demostrar en esta porción de la carta es que Dios, a final de cuentas, hará lo que Él se propuso hacer. Que su plan nunca ha fallado y nunca fallará. Ahora, antes de hacer esto, antes de demostrar su punto, el apóstol Pablo se toma un momento porque él necesita abrir su corazón delante de sus lectores.
y delante de todos nosotros, haciéndonos ver que la incredulidad de Israel no era para él un asunto meramente teórico. Pablo va a escribir acerca de este tema, pero él quiere que nosotros veamos su corazón detrás de su pluma. Él quiere desnudar su corazón. Pablo se sentía profundamente conmovido por causa de la incredulidad de sus parientes según la carne, como les llama en el versículo 3. Y mis hermanos, es con ese mismo espíritu que nosotros debemos pasar a considerar el contenido de esta porción de la carta a los romanos. Mis hermanos, que el Señor nos libre de acercarnos a un pasaje como este con una mera curiosidad académica o intelectual, porque si lo hacemos de esa manera, vamos a perder el corazón de esta enseñanza y la palabra de Dios no va a producir en nosotros lo que esta porción de la carta de Pablo a los romanos debiera producir. Esto no es mera teoría. Hay personas que están queriendo entrar en discusión acerca del asunto de la elección y de los arminianos, los calvinistas, y yo entiendo todo eso, pero ¿saben qué, hermanos? Hay algo más profundo detrás de esta porción de la carta. Hay algo más importante. Y yo creo que la manera como Pablo introduce estos capítulos nos ayuda a ver eso. Hay al menos 3 aspectos de la angustia de Pablo por sus hermanos de raza, por su pueblo, a los que yo quiero llamar su atención en esta mañana. La sinceridad de la angustia de Pablo, la magnitud o profundidad o intensidad de su angustia, y en tercer lugar, la razón de su angustia. Vean una vez más el versículo 1. Digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Miren, mis hermanos, es impresionante la manera tan dramática y tan drástica en la que Pablo pasa de la celebración al lamento. En el capítulo 8, en los versículos 8, Pablo termina exaltando a Dios por la seguridad de su amor en Cristo. Y es increíble cómo sin ninguna oración de transición, que son muy típicas en la carta de Pablo a los romanos, así pues, ¿qué diremos a esto?, etcétera. Sin ninguna de esas transiciones, de repente Pablo dice, digo la verdad en Cristo, no miento, yo tengo un continuo dolor en mi corazón. Un continuo dolor en mi corazón, de la celebración al lamento. Recuerden, mis hermanos, que originalmente la Biblia no estaba dividida en capítulos y versículos. De manera que los lectores originales de esta carta no bien acaban de leer la conclusión del capítulo 8, en donde Pablo exalta la seguridad del creyente en el amor de Dios en Cristo, para entrar sin ninguna transición en el capítulo 9, en el lamento del capítulo 9. Y eso nos muestra de manera incidental lo compleja que pueden ser las emociones de un cristiano. Nuestras emociones son complejas de este lado de la eternidad. Una de las cosas que más dolor puede provocar en el corazón del creyente es el hecho de experimentar el gozo de estar en Cristo y la realidad de que muchos de los que amamos se mantienen en pie de guerra contra Él. Es una tensión que nunca vamos a poder resolver de este lado de la eternidad. Paradójicamente, a mayor comprensión de lo grandioso y extraordinario que es conocer a Cristo en el Evangelio, mayor será nuestro gozo, mayor será nuestro dolor.
la paradoja del creyente. No es una cosa o la otra, es una cosa por causa de la otra. Pablo acaba de decir al final del capítulo 8 que no existe nada, absolutamente nada en el universo que pueda separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Que en medio de las tribulaciones, en medio de las aflicciones por las que nosotros tenemos que atravesar en este mundo caído, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Qué extraordinaria bendición la que nosotros tenemos en Cristo. Pero es ese mismo entendimiento de la gloria del Evangelio lo que debería provocar en nosotros un profundo dolor por aquellos que amamos y que no están en Cristo. La experiencia del cristiano, mis hermanos, no es solo gozo, aunque tampoco es solo dolor y angustia. De hecho, Pablo va a concluir estos 3 capítulos con otra doxología, exaltando la sabiduría de Dios desplegada en el Evangelio. Recuerdan en el capítulo 11, a partir del versículo 33, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿Quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que le tenga que recompensar? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Exaltación al final del capítulo 8. Exaltación al final del capítulo 11. Dolor y lamento en el capítulo 9. Y Pablo quiere que sus lectores no tengan ninguna duda de la sinceridad de sus palabras. Digo la verdad en Cristo. Digo la verdad en Cristo. En otras palabras, cuando hablo, lo hago como alguien que ha sido unido a Cristo por la fe. Es como cristiano que yo les digo esto y por lo tanto no miento. La mentira no es una opción para el creyente. Sabemos que no podemos confiar ciegamente en las personas porque muchos mienten, pero cuando el cristiano habla, lo hace en Cristo, lo hace en unión con aquel que es la verdad encarnada. Cristo es la encarnación de la verdad. Y Pablo está diciendo, es en unión con Cristo que yo les digo lo que les estoy diciendo. Yo no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo de que no me estoy autoengañando. Esto es real. Esto es lo que yo estoy sintiendo en mi corazón. Un continuo dolor por causa de la incredulidad de mis hermanos de raza. Y él quiere que los creyentes de Roma sepan esto, especialmente los creyentes judíos. Porque a lo largo de su ministerio, recuerden que Pablo era el apóstol a los gentiles. Muchos judíos podían acusar a Pablo de haberse pasado de bando. Muchos podían acusar a Pablo de ser antisemita. Y algunas de las declaraciones que Pablo hace de los judíos en la misma carta a los romanos puede llevar a algunos a esa conclusión. Ahora Pablo renegó de su raza, renegó de su pueblo, se convirtió en un antisemita. Y Pablo dice, no, yo estoy siendo absolutamente sincero aquí, yo estoy desnudando mi corazón delante de ustedes para que vean el dolor, la tristeza, la angustia continua que yo siento por la incredulidad de mi pueblo. Ese mismo entendimiento de la gloria del Evangelio, mis hermanos, debería provocar en nosotros un profundo dolor por aquellos que amamos y que no están en Cristo. Un profundo dolor. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado: la intensidad de su angustia. No solamente la sinceridad de su angustia, sino la intensidad. Vean otra vez. Digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio en mi conciencia en el Espíritu Santo de que tengo gran tristeza
y continuo dolor en mi corazón. Ahora, esto es sorprendente porque aunque Pablo era judío, desde su conversión al cristianismo había sufrido mucho por causa de ellos. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes, dice Pablo en 2 Corintios 11:24. A los judíos no se les permitía darle hasta 40 azotes a un judío. Así que a Pablo le dieron 39, para no violar la ley, para no violar la regla. 39 azotes, 3 veces. 3 veces he sido golpeado con vara. Una vez fui apedreado, y eso por solo mencionar algunas de las cosas que Pablo tuvo que sufrir mientras llevaba el evangelio de Jesucristo a lo largo del mundo greco-romano. Y sin embargo, era por esas mismas personas que Pablo estaba experimentando esta profunda tristeza y ese continuo dolor en su corazón. Por eso es que les decía hace un momento que no debemos abordar este pasaje con una mera curiosidad intelectual. La incredulidad de los judíos no era un asunto teórico para Pablo. Mis hermanos, nosotros debemos pedir al Señor en oración que nos ayude a internalizar lo que implica la perdición de los perdidos. Debemos orar al Señor que el Espíritu Santo nos recuerde continuamente que el infierno es real y que el infierno es eterno. Debemos orar por eso. Debemos orar que el Señor encienda en nosotros un deseo ferviente de orar por los incrédulos y en la medida de las posibilidades de cada uno, procurar que se expongan al Evangelio. ¿Qué dice Pablo en el capítulo 10, hermanos? El deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para su salvación. Ese es el deseo de mi corazón. Y esta semana, de verdad que me sentí muy avergonzado. Me avergüenza, de verdad me avergüenza leer esas palabras, porque reconozco que yo necesito más de ese corazón. Yo necesito más de ese corazón. Y miren, mis hermanos, yo sé que ahora en tiempos de pandemia estamos limitados, tenemos menos contacto con la gente. Ahora tenemos que ser más creativos para poder llevarles el evangelio. Pero mis hermanos, la gran comisión no ha quedado en suspenso. La gran comisión no ha quedado en pausa por causa del coronavirus. Ni la perdición de los perdidos tampoco. Mis hermanos, los incrédulos se encuentran en una terrible condición. En una terrible condición de la que solo Cristo los puede librar. No hay salvación fuera de Jesús. No hay salvación sin el Evangelio. Y eso nos lleva precisamente al tercer aspecto de la angustia de Pablo, la razón, su razón. Versículo 3, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne. Esta es una declaración extraña, sorprendente. Sí, Pablo quiere decir lo que está diciendo, y lo voy a explicar en un momento. Pero antes, yo quiero que ustedes noten la conexión que hace Pablo entre ser anatema y estar separado de Cristo. Estar separado de Cristo es estar bajo la maldición de Dios, que es lo que significa la palabra anatema, dedicado a la destrucción. Debo decir que esta palabra en el Antiguo Testamento a veces se usa en sentido positivo. Anatema puede ser algo dedicado al servicio de Dios.
no solo algo negativo. Pero siempre que Pablo usa la palabra anatema, siempre la usa con una connotación negativa. Lo que Pablo está diciendo es: los judíos rechazaron a su Mesías, rechazaron a aquel que voluntariamente tomó nuestra maldición en la cruz, y por eso ahora ellos están bajo maldición. Pablo va a decir en Gálatas capítulo 3 que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. De manera que solo hay dos alternativas en lo que respecta a la salvación: o estamos en Cristo y bajo la bendición de Dios, o fuera de Él y bajo la maldición divina. No hay una tercera opción. Otra forma de decirlo es que en este mundo solo existen dos clases de personas: aquellos a quienes Cristo libró de la maldición de la ley, habiendo llevado Él mismo esa maldición en la cruz, y aquellos que recibirán eternamente el castigo que merecen sus transgresiones en las llamas del infierno, donde no hay una gota de la misericordia de Dios. Dos opciones. Eso era lo que estaba causando ese dolor en el corazón de Pablo. Y era tal su angustia por ellos que él dice aquí que si existiera la posibilidad, es una hipérbole, si existiera la posibilidad de que él mismo fuera separado de Cristo para que el resto de los israelitas fuera salvo, él estaría dispuesto. Wow. Con razón Pablo dijo: imítenme a mí como yo imito a Cristo, porque Cristo sí estuvo dispuesto a ser abandonado por el Padre en la cruz para que nosotros pudiésemos ser salvados. Y Pablo está imitando ese corazón. Y no olviden sus palabras en el versículo 1: verdad digo en Cristo, no miento. Yo no estoy siendo deshonesto aquí, dice Pablo. Pablo, en este pasaje, se está identificando con Moisés en el Antiguo Testamento. En el capítulo 32 del libro de Éxodo, Moisés llegó a pedirle algo similar a Dios cuando los israelitas pecaron con el becerro de oro. Dice en el versículo 31 que Moisés se volvió al Señor y dijo: ay, este pueblo ha cometido un gran pecado, se ha hecho un Dios de oro, pero ahora, si es tu voluntad, perdona su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito. Señor, castígame a mí con el castigo que ellos merecen, pero libra a tu pueblo. Es lo que Moisés parece estar pidiendo aquí. Y es interesante porque tanto en Moisés como en Pablo estaba la misma preocupación: el honor de Dios. El honor de Dios. Moisés decía: Señor, ¿qué van a decir de ti? Que tú sacaste a tu pueblo de Egipto para matarlos en el desierto. Y Pablo dice: no es que la palabra de Dios haya fallado, hay una preocupación en ambos por el honor de Dios. Pero es indudable que hay un corazón que late por su pueblo. Ahora, por supuesto, lo que Moisés y Pablo están pidiendo no es posible. No es posible. Ningún ser humano puede hacer expiación por el pecado de otro, como de hecho le dice Dios a Moisés como respuesta a su petición. Dios le dice: al que haya pecado contra mí, a ese lo borraré de mi libro. Ahora, ¿ustedes creen que Pablo no conocía ese pasaje de Éxodo 32?
Pablo conocía ese pasaje. Así que él sabía que ese intercambio no era posible. Él nunca podría ser separado de Cristo, como él mismo expresa al final del capítulo 8, ni siquiera para que otros pudieran salvarse. Pero mis hermanos, él está usando aquí un lenguaje hiperbólico para que entendamos la magnitud de su angustia. El hecho de que la mayoría de los israelitas hubieran rechazado a Jesús y se estuvieran encaminando hacia una condenación sin fin era demasiado doloroso para Pablo, sobre todo tomando en cuenta los enormes privilegios que ellos habían disfrutado como nación. Vean el versículo 4. Mis parientes, dice Pablo, que son israelitas, a quienes pertenecen la adopción como hijos y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. Todos esos privilegios que Pablo menciona en esta lista tienen el propósito de ayudarnos a ver el problema teológico que plantea la incredulidad de Israel. Ellos son israelitas, dice Pablo. Eso es lo sorprendente. Son israelitas, y el significado de esa palabra allí es mucho más que una designación política o nacional. Lo que Pablo está diciendo es que ellos pertenecían a la nación escogida, es que ellos fueron los receptores originales de las promesas de salvación en Cristo. A ellos les pertenece la adopción como hijos, dice Pablo. En otras palabras, en el Antiguo Testamento Dios adoptó a la nación de Israel como se adopta un hijo, como su especial tesoro. Dios le concedió a esta nación privilegios que ninguna otra nación del mundo disfrutó. ¿Recuerdan el mensaje que Dios le envió a Faraón a través de Moisés? Así dice el Señor, Éxodo 4:22. Israel es mi hijo, mi primogénito. Esa fue la nación adoptada. En segundo lugar, dice Pablo, a ellos les pertenece la gloria. Ellos disfrutaron como ningún otro pueblo el hecho de ser testigos de la presencia esplendorosa de Dios. Dios moraba en medio de su pueblo. Ellos vieron esa gloria. En tercer lugar, a ellos les pertenecen los pactos. Un pacto es una promesa sobre la cual Dios jura, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, dice el autor de la carta a los Hebreos. Una promesa jurada. Y Pablo está diciendo, ¿con qué nación hizo Dios pactos? Aparte del pacto que hizo con Noé, que fue con toda la humanidad. Pero fue con Israel. Todas las bendiciones prometidas por Dios a través de los pactos hechos con Abraham, el pacto hecho con Moisés, el pacto hecho con David, las promesas del pacto nuevo, del nuevo pacto en Jeremías 31, estaban destinadas para ellos. En cuarto lugar, dice Pablo, ellos fueron los que recibieron la promulgación de la ley o la entrega de la ley. Ninguna otra nación del planeta tuvo una experiencia como la de Israel en el monte Sinaí. Dios descendió, le entregó la ley y los 10 mandamientos escritos con su dedo en piedra. Sí, sabemos que la ley no puede salvar, pero ¿saben qué, hermanos? Eso no elimina la bendición que es la ley. La ley es buena si se usa legítimamente, dice Pablo. La ley no era un problema, el problema era el corazón de ellos.
Pero era una bendición que Dios le haya dado su ley. En quinto lugar, de ellos era el culto. De ellos era el culto, mientras los paganos estaban perdidos, algunos de ellos entregando sus hijos a Moloch para adorar sus deidades. Dios les describió con todo lujo de detalles cómo Él quería que su pueblo lo adorara, e instituyó un sistema de sacrificios para lidiar con el problema del pecado y para recordarles que viene un Mesías, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¿Qué nación de la tierra tuvo ese privilegio? En sexto lugar, de ellos eran las promesas. Las promesas, especialmente las promesas contenidas en los pactos y que apuntaban hacia la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ellos eran descendientes de los patriarcas, dice Pablo en séptimo lugar. Abraham, Isaac, Jacob. Hombres con quienes Dios hizo un pacto de pura gracia. Dios escogió al patriarca Abraham para bendecir por medio de él y su descendencia a todas las familias de la tierra. Así que no era cualquier cosa ser descendiente de los patriarcas. En el capítulo 11, cuando Pablo trate con el problema de la salvación de Israel, Pablo va a decir en el versículo 28, en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección de Dios, son amados por causa de los padres. ¿Ven? Los patriarcas. Y por si todo esto fuera poco, Pablo concluye esta lista de privilegios diciendo que de ellos, según la carne, procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. Nuestro Señor Jesucristo, como hombre, en su naturaleza humana, nació de la descendencia de Abraham. Ese fue el clímax de los privilegios que Dios le concedió a la nación de Israel. Cristo era judío. No olviden eso. Cristo era judío, descendiente de Abraham. Él, descendiente de Abraham. Mateo 1:1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Pero lo más extraordinario del Cristo, dice Pablo, es que no era solo hombre. No era solo hombre. Ese Cristo que nació de Israel está sobre todas las cosas y es el Dios bendito por los siglos, dice Pablo. Ese Dios que tantas veces manifestó su gloria en medio de su pueblo, asumió una naturaleza humana por la que corría sangre judía para venir a salvarlos de sus pecados. El Dios de gloria. El Dios de gloria vino a salvarnos, asumiendo nuestra culpa en la cruz, y vino a través de los judíos. Vino a través de Israel. Pero mis hermanos, eso es precisamente lo que angustia a Pablo. Eso es lo que angustia a Pablo. ¿Cómo es posible que un pueblo tan privilegiado, preparado por siglos para la llegada del Mesías, no pudieron reconocerlo cuando llegó y lo rechazaron? Esa es la interrogante con la que Pablo va a tratar a partir de ahora hasta casi al final del capítulo 11. Y lo que Pablo va a demostrar
es que contrario a lo que pudiéramos pensar al ver la condición de Israel, Dios va a llevar a cabo su plan en una forma sorprendente para salvar a los descendientes físicos de Abraham que él se propuso salvar. Noten otra vez el versículo 6, pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel. Aquí hay parte de la respuesta. No es que Dios tenía un plan y ese plan no incluía salvar a todos y cada uno de los descendientes físicos de Abraham. Que por cierto, como veremos en el capítulo 10, no se van a perder porque no fueron elegidos, no, se van a perder por su incredulidad. Porque dice Pablo, tratando de establecer la justicia de ellos, han rechazado la justicia de Dios. Es culpa de ellos, no de Dios. Pero el punto aquí es que Dios en su plan va a hacer lo que Él se propuso hacer. Dios no ha fracasado. Y no solo eso. Pablo va a mostrar cómo ese plan, que incluía el rechazo de los judíos a su Mesías, iba a provocar, iba a producir la salvación de gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación a través de ese mismo Cristo que vino por medio de Israel. El Cristo judío iba a ser de bendición para todas las familias de la tierra. De manera que el plan de Dios se está llevando a cabo tal como Él lo determinó. Ninguna de sus promesas quedarán sin cumplimiento. Dios no fracasa. Dios no fracasa. Así que tú puedes leer Romanos 8, 35 al 39 y decir, no hay problema. Nadie me va a separar del amor de Dios en Cristo. Dios no fracasa. Mis hermanos, ¿qué lecciones podemos extraer de este pasaje? Permítame brevemente enumerar algunas. En primer lugar, este pasaje nos enseña que, contrario a lo que mucha gente piensa, el cristianismo, el verdadero cristianismo, no es antisemítico, no es antijudío. El verdadero cristianismo. Los cristianos debemos orar por la salvación de Israel. Los cristianos debemos llevar a cabo el esfuerzo misionero que esté a nuestro alcance para llevarles el evangelio de la salvación en Cristo, porque ellos no se van a salvar sin Jesús. Antisemítico sería no predicarles el evangelio. Cuando fuimos a Israel hace ya 2 o 3 años, tuvimos la oportunidad de cenar en casa de un rabino durante el Sabbat y ver cómo ellos celebraban el Sabbat. Fue una experiencia única. Y cuando yo oí a este hombre, el texto que me venía a la mente toda la noche era: el que no tiene al Hijo no tiene al Padre. El que no tiene al Hijo no tiene al Padre. Nadie se va a salvar por ser judío. Miren, mi hermano, sean judíos o sean gentiles, nadie se salvará sin Cristo. Nadie. Lo que causaba angustia en el corazón de Pablo era precisamente el hecho de que ellos estaban separados de Cristo, y estar separados de Cristo es estar bajo la maldición de Dios. Lo que nos lleva a la segunda lección de este pasaje, y es que nuestro entendimiento del evangelio es defectuoso, por decirlo menos, si no nos mueve a desear
orar y procurar la salvación de los perdidos. El Evangelio es tan extraordinario. Cristo es tan glorioso. La salvación que tenemos en Él es tan sorprendente que deberíamos desear con todo nuestro corazón que otros puedan experimentar la enorme bendición de conocerle a Él y de estar en Él. Sí, no todos tenemos los mismos dones. Hay hermanos que tienen una facilidad increíble para compartir el Evangelio con otros. No todos tenemos las mismas oportunidades de compartir el Evangelio. Pero mis hermanos, debemos clamar a Dios que nos conceda un deseo renovado. Debemos clamar a Dios que nos conceda un deseo renovado de ver a muchos venir a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe. Y no solo para que puedan escapar del infierno. No es para que puedan ver y gustar cuán bueno es el Señor y cuán dichosos son los que en Él confían. Es para que puedan conocer a Cristo, para que puedan gustar a Cristo, para que puedan deleitarse en Cristo. Esa es la razón. Para que puedan ver su hermosura. En tercer lugar, este pasaje nos enseña que la vida del cristiano es paradójica. La vida del cristiano es paradójica. Como decíamos al principio, hay una tensión aquí que nunca vamos a poder resolver de este lado del cielo. Cuando crece nuestro entendimiento de la gloria de Cristo que se revela en el Evangelio, crece nuestro gozo, crece nuestra gratitud y crece nuestro dolor y tristeza por todos aquellos que están separados de Cristo, sobre todo aquellos que amamos y que también han rechazado privilegios que han tenido solo por el simple hecho de estar cerca de nosotros. Pero ¿saben qué? El gozo produce dolor, pero ese dolor debería aumentar el gozo. ¿Cómo así? Oh, mi hermano, nosotros no somos diferentes de aquellos que todavía rechazan al Señor. No somos diferentes. ¿Pudiéramos ser nosotros? De no haber sido por la gracia, la pura gracia y la misericordia de Dios, nosotros estaríamos en ese grupo de ciegos que no pueden ver, no pueden percibir, no pueden deleitarse en la hermosura de Cristo. Es paradójico, ¿verdad? Pero yo estoy seguro que la mayoría de ustedes me entiende. Espero. El gozo por estar en Cristo nos lleva a dolernos por aquellos que continúan separados de Él, pero ese dolor produce a su vez un mayor sentido de asombro y de gratitud, porque no podemos entender por qué Dios nos concedió el enorme privilegio de conocer a Cristo y de estar en Cristo. City lights a million miles away. Can't feel the ground beneath my feet today. Lost in the rhythm, a heart beating in the night. Chasing neon dreams in a digital flight. Every beat a whisper, every drop a sigh. This feeling's electric, reaching for the sky. Weightless, breathless, a world I can't explain. But in this moment, I feel the freedom in the rain. Strobe lights paint the shadows,
Every heart's a dancer, lost and yet we're found. And in this ¿Por qué, Señor? ¿Por qué será que me invitaste a mí? ¿Por qué me hiciste oír tu voz y entrar a tu bondad? Si miles de hambre mueren ya rehusando tu verdad, pues el mismo amor que el manjar sirvió dulcemente a entrar me llevó, si no, en mi pecado aún habría estado yo. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué será que me invitaste a mí? Gozo, dolor, más gozo. Finalmente, tal vez tú eres uno de esos que hoy es motivo de gran tristeza y dolor para tus familiares y amigos cristianos, porque tú continúas separado de Cristo. Y si es así, de verdad yo quiero invitarte a que depongas tu rebeldía, a que depongas tu rebeldía, a que recibas en este mismo momento, ahora, el regalo que Dios nos ofrece en Cristo gratuitamente por gracia, por medio de la fe. Mi amigo, no hay salvación fuera de Cristo, pero en Él solo hay salvación. En Él son reconciliados, adoptados, perdonados todos aquellos que confían únicamente en Él para el perdón de sus pecados y para el don de la vida eterna. Oh, que Dios bendiga su palabra hoy.